Hemos por iniciado el tercer conversatorio del Club de Crítica. Bueno, el tema principal del que se va a hablar hoy es la ciudad post-pandemia, la ciudad en que vivimos, tanto en Brasil, Piura, Perú, Chile, El Paraíso, Argentina, etc. Los ponentes son la arquitecta Paula Kapsien López, doctora arquitecta, quien tuvo su titulación en la Universidad de Valparaíso, Chile. Tiene un máster en tecnologías avanzadas en construcción arquitectónica en 1996, en el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica. También estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, España. Tiene el doctorado en el programa Periferias Sostenibles y Vitalidad Urbana. Lectura de tesis en diciembre del 2009. En la cual tuvo una aprobación sobresaliente, y pues ahora se está encargando y está laborando en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. También estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Su actividad actual, desde de marzo del 2019, trabaja como docente en el Departamento de Arquitectura y Territorio de la Universidad de Piura, Perú. Quien también nos acompaña hoy es el arquitecto Mauricio Feijó Cruz, arquitecto urbanista, doctor en Arquitectura y Urbanismo y máster en Administración Pública y Gobierno. Tiene 19 años de experiencia en investigaciones y proyectos en el sector público, privado y académico, para desarrollo urbano, formulación y evaluación de políticas públicas urbanas, como foco en movilidad urbana y planificación metropolitana. En los últimos 10 años se ha dedicado principalmente a actividades de consultoría en movilidad urbana, políticas de transporte y planificación urbana en varias ciudades brasileñas, además de servir como profesor en cursos de pregrado y posgrado centrados en políticas de planificación urbana y movilidad. Actualmente, Mauricio es profesor en el curso de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Paulista, UNIT. Bueno, ahora damos inicio también a las ponencias. Arquitecta Paula, ¿desea empezar? Sí, voy a empezar entonces. Buenas noches a todos, a todas. Estoy encantadísima de estar aquí, sobre todo porque no había tenido la oportunidad de que me invitaran el club de crítica, ¿no? El club de debates críticos del departamento. Y me encanta, ¿no? Me encanta estar aquí porque además creo que va a ser muy interesante la conversación con Mauricio y con todos ustedes. Me voy a apoyar con algunas imágenes que he preparado. Al principio estoy mostrándoles algunas imágenes que, bueno, como esto no es una ponencia, ni mucho menos, es más, bueno, una conversación suelta, pues me he tomado la libertad de presentarme un poco y comentarles por qué una persona que estudia arquitectura al final se va volcando al estudio de la ciudad. Yo en realidad estuve viviendo en España muchos años, como 18 años, me fui a poco de haber terminado mi carrera y al principio estaba abocada a trabajar, bueno, en temas de rehabilitación, como pueden ver en ese piso, ¿ya? Pero finalmente son estos 3 aeropuertos de España los que me cambiaron un poco el chip. Fue un trabajo que tuve en la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, es decir, SEGIPSA, en el marco de un convenio que hacía SEGIPSA con la entidad AENA, que es Aeronavegación Española, ¿no? Entonces contrataron a 4 arquitectos para para exprimirnos durante aproximadamente 1 año y medio, y entonces a cada uno de estos arquitectos nos asignaron 3 aeropuertos. Y entonces yo tuve la suerte, digo, porque aprendí muchísimo, esto les estoy hablando en el año 2000, aprendí muchísimo porque, bueno, no solo me tocó estudiar estos aeropuertos desde el punto de vista de la normativa urbana, sino también
desde el punto de vista de cómo estos terrenos, cómo el aeropuerto se había ido formando desde sus inicios y había ido delimitándose el perímetro aeroportuario. Entonces me tocó estudiar Manises, en Valencia, Tenerife Norte, la isla de Tenerife, ¿no?, en el archipiélago de las Islas Canarias, y el Hierro, que el Hierro es una isla que es la que está más alejada del continente, y muy poca gente va al Hierro. De hecho, el aeropuerto, fíjense qué pequeñito es, y lo que llegan son más bien aeronaves pequeñas, avionetas, ¿no? Bueno, este trabajo a mí, la verdad, fue el que me enseñó a investigar, y fue el que me abrió la puerta a este estudio del territorio. Como pueden ver, Tenerife rodeando el aeropuerto, donde ven aquí en esta captura, en esta imagen satelital, los terrenos, las parcelas son bien alargadas, ¿no? Son muy estrechitas y muy alargadas. Y estudiar todo ese proceso de adquisición de suelo, con fichas, con notas registrales que eran de los años 30 y 40, los originales, los teníamos que ir fotocopiando. Fue bastante trabajo, pero finalmente todo ese trabajo se vertía en unos planos de escala muy grande, y eso me gustó mucho, ¿no? Entonces yo ahí aprendí, la verdad, a documentarme bien, a citar fuentes, y finalmente también a darle importancia al origen de los hechos que van configurando en el fondo la ciudad, ¿no? Entonces son, digamos, culpa de estos 3 aeropuertos que yo finalmente ya me venía gustando, lógicamente, el urbanismo, pero a esto se sumó una visita que hice a Antofagasta aproximadamente en el año 2003. Yo ya había empezado mi doctorado, había empezado a tomar asignaturas, pero visité la ciudad de Antofagasta, pero todavía no tenía título de tesis, había tomado asignaturas nomás de doctorado. Y visité esta ciudad y sí que me quedé bien impactada de cómo todo lo que son los terrenos por donde discurría el ferrocarril de Antofagasta a La Paz, se perdía tanto espacio, tanto terreno que había disponible en una posición bastante interna dentro de la ciudad por el paso del tren. O sea, no era solo el paso del tren, sino que todas las márgenes y además los patios del ferrocarril, que aproximadamente tienen 29 hectáreas. Eso hasta el día de hoy sigue estando así, ya no es que se haya recuperado para la ciudad. Entonces ya a partir de esta visita y de lo que yo ya venía fraguando, ya me di cuenta que yo lo que quería era estudiar son los intersticios urbanos, y finalmente, bueno, lo que hice fue estudiar esto y crear una metodología propia para identificar, delimitar y para evaluar estas áreas que son generalmente, responden a periferias pobres, que la ciudad en saltos explosivos de crecimiento y de población las va dejando internalizadas, más no las integra. Entonces de ahí surgió el título de mi tesis doctoral, y todo ello. Esta es la entrada a los patios del ferrocarril, como ven son gigantescos, y cómo respiraría la ciudad ahora con el tema de la pandemia si esto pudiese ser un parque, ¿cierto? Para allá vamos. Aquí hay algunas imágenes. Estos son planitos que, porque yo quise, los hice un poco a mano, ¿no? Por darle otra calidad al dibujo. Estas periferias interiores siempre surgen relacionadas con equipamientos que se van situando en la periferia de las ciudades ya a partir de los años 30 y 40 en las ciudades latinoamericanas, como son el cementerio, la morgue, en algunos casos un lazareto, que era donde se llevaba a los contagiados por lepra o por otras pestes, y los hospitales. Es una trilogía de equipamientos del área de la salud y de la muerte, ¿no?, que están conformando como una periferia en las ciudades latinoamericanas y que finalmente van quedando en posiciones interiores. Y por eso también surge la idea de los esqueletos, que son aquellos edificios que según va creciendo la ciudad, muchas veces se van quedando sin uso, como contenedores vacíos, con usos, a veces adquieren usos, pero son usos obsolescentes, que degradan su estructura física y por tanto el mismo edificio se convierte en un foco que degrada el espacio público.
Y ese es un poco bueno, los que ya han sido mis alumnos saben más o menos que este es el tipo de trabajo que yo hacía en mi tesis, que es un trabajo cartográfico finalmente para poder contrastar que lo que son límites periféricos finalmente van quedando en posiciones interiores y definen la aparición de periferias interiores. Todo lo que yo estoy analizando aquí, en el plano del 61, viene a quedar contenido en ese cuadradito rojo, porque la ciudad de Antofagasta tiene aproximadamente 45 kilómetros de largo ya. Bueno, y este es el libro, es un cuadernillo más bien, no muy grande, donde se extractó mi tesis doctoral. Este lo editaron ahí mismo en la Politécnica, donde yo hice mi trabajo. Y aquí al ladito tienen ustedes una serie de esqueletos urbanos, que son los esqueletos de Antofagasta, un teatro abandonado, los galpones del ferrocarril y abajo unos estanques. Años después, fíjense las vueltas del destino, y cuando dicen, esas personas dicen, cuidado con lo que pides, porque lo que pides se te puede conceder. Yo siempre pedía viajar mucho, me encanta viajar, y siempre se me ha concedido, siempre estoy viajando. Entonces, cuidado con lo que se pide. Bueno, años después, cuando ya regresé a Chile, regresé a trabajar aquí en Antofagasta. Yo ya la había analizado en mi tesis y me gustaba como ciudad, bueno, a pesar de todos los problemas que tiene, me gustaba bastante, ¿no? Entonces pude transmitirle a mis alumnos del cuarto año del taller de arquitectura urbana, que así se llamaba, esta cuestión de cómo rehabilitar espacios interiores que estaban deteriorados, ¿cierto? También incorporando, por supuesto, como ven en estos proyectos, que fueron unos proyectos que además pudimos llevar a la Bienal de Venecia del año 2018, esta lámina que tienen aquí, no en el pabellón grande, pero en uno de los palazos que son adyacentes, donde se hacen exposiciones paralelas, nos la expusieron. Fue una alumna con nosotros, la que hizo la rehabilitación, Francisca Vergara, la que hizo la rehabilitación justamente de los pabellones del tren. Y bueno, con estos alumnos también, que todavía mantengo con algunos de ellos alguna comunicación por correo, pudimos ir a Medellín. Conocer Medellín fue una gratísima experiencia porque allí pudimos ver equipamientos que habían sido rehabilitados en barrios vulnerables. Entonces pudimos ver en la realidad lo que estábamos estudiando en Antofagasta, esperando que en Antofagasta se pudiese dar, ¿cierto? Estudiándolo de un modo académico, pero pudimos ir a un lugar donde esto ya se había realizado. Entonces, para los alumnos fue extraordinario como experiencia. Y con todo esto paso ya un poco a reflexionar sobre lo que venimos digamos, a darle el tema a la reunión de hoy, ¿cierto? ¿Cómo podría ser la ciudad post-pandemia? Y aquí pongo una foto de Madrid, la calle Alcalá, al fondo tienen la puerta de Alcalá. Esta es una foto del 24 de marzo de este año, cuando ya se había decretado el confinamiento, ya la gente no salía a las calles. Entonces, fíjense lo que tienen en una avenida que siempre está desbordando de vehículos, de actividad, por las veredas, personas invadiendo las veredas, una ciudad rica en dinamismo, que se vive muchísimo en la calle. Ustedes saben que los españoles se vuelcan, haga frío o haga calor, siempre están en las terrazas tomándose algo. La gente vive mucho el espacio público. Entonces, en ver esta foto, que esta foto la he extractado de una publicación que se hace en el periódico El País, y me impresionó absolutamente, porque yo esta calle la conozco de otra manera, ¿no? Fíjense que desde este día, desde que la ciudad empieza a quedar deshabitada, ya ahora la gente poco a poco está volviendo, ¿no? En ciertos horarios se le está permitiendo a la gente volver, pero la ciudad ha aprovechado de respirar, ¿no? Hasta los árboles parece que lucen un poco más verdes, no hay tanta contaminación, no hay ruido. Pero la ciudad no está hecha para esto, la ciudad no está hecha para ser una ciudad fantasma, sino para acoger la vida, ¿no? Fíjense con respecto a esto de los esqueletos que yo les mencionaba, por eso tiene que ver ese tema que yo estudié y que sigo estudiando todavía
desde que hice mi doctorado, el tema de los intersticios, de cómo ciertas partes de la ciudad van quedando en desuso o muy deterioradas. En Madrid se ha hecho sí una cosa bien, y es que eso demuestra la resiliencia más o menos de la ciudad y de la gestión, que algunas cosas las han hecho mal, pero creo que esto lo han hecho muy bien. Y es que, por ejemplo, algunos edificios que tienen un uso, cambiaron su uso para poder dar servicio a enfermos del COVID. Por ejemplo, en Madrid se ha utilizado la feria, los IFEMAS, los palacios de congresos, que son muy grandes, los recintos feriales, para hacer un hospital de campaña de aproximadamente 5.000 camas. Esto fue en abril, todavía funciona. En China, en cambio, se tuvo que construir un hospital nuevo en otro lugar, ¿no? También en Madrid se utilizó el Palacio de Hielo de Hortaleza para morgue, para poder albergar ahí los cadáveres. También es darle un uso, ¿no? Se necesitaba un lugar donde poder alojar a los muertos. Es terrible decirlo, pero la ciudad tiene que transformarse para dar estos servicios. Pero revisemos también otros datos más. Bueno, aquí hay un poco un recorte del periódico El País, hablando justamente de esto, que este es del 13 de abril, que llevaban ya ahí entonces un mes encerrados, ahora llevan mucho más, claro, casi 2 meses y medio. Y este mapa es de Madrid también, y están aquí reflejadas las zonas donde la ciudad tiene más infección, que son justamente las zonas donde la ciudad también tiene más altas densidades. Yo creo que esto de pensar la ciudad post-pandemia pasa por hacer un ejercicio de densidad, ¿ya? Y de darle más superficie al verde urbano, a los parques. Eso es un ejercicio fundamental. Ahora tenemos que tener cuidado porque no podemos bajar las densidades por completo de una ciudad, porque si bajamos las densidades, la ciudad se va a extender infinitamente, ¿cierto? Consumiendo suelo, recursos, y tampoco queremos eso. Entonces, para poder bajar en ciertas zonas la densidad, lamentablemente en otras hay que subirla un poco. Entonces, ese equilibrio, ese hilo muy delgado, ese equilibrio hay que resolverlo desde la planificación, ¿ya? Con muchísimo cuidado. Bueno, les comento, por ejemplo, algunos datos. En Viena se han cerrado ya más de 20 calles a los vehículos, ¿ya? Mientras dura la epidemia. Van a ser exclusivamente calles para peatones. En Estados Unidos, que es el país con más casos registrados, decenas de ciudades ya han cerrado también avenidas a los autos y han transformado las calzadas por donde circulaban autos en carriles bicis. En Berlín también se han creado varias avenidas y se han transformado para que sean carriles bicis y para uso peatonal. Entonces, bueno, todo esto para la vuelta a la nueva normalidad, lo que nos tiene que servir la reflexión es para que busquemos que los espacios públicos sean la clave del diseño urbano, ¿ya? Si los parques ya sabemos que tienen muchos beneficios sobre el bienestar de las personas, si ya antes los tenían, ahora ya nos damos cuenta que son vitales. Es importantísimo que los parques crezcan todavía más. ¿Y por qué no aprovechar los espacios intersticiales de los sistemas de periferias interiores que todas nuestras ciudades en América Latina los tienen, como hemos podido comprobar también con los alumnos en Piura, también lo hay? Los espacios intersticiales o que se están deteriorando mucho, para poder crear pequeñas plazas de barrio que vayan concatenándose y vayan creando un corredor verde, ¿cierto? En Madrid, volviendo a Madrid, que es una ciudad de pisos pequeños, ¿no? De viviendas pequeñas, hacinadas, la vuelta a los parques es fundamental, ¿ya? Es una necesidad vital. Entonces lo que les decía es finalmente un ejercicio de repensar la ciudad en términos de su densidad y de airearla y de hacer crecer los parques. Hay un trabajo que les quería comentar antes de pasar al último ejemplo que les traigo, y es un trabajo de mi director de tesis, de Agustín Hernández Saja, que se llama Hacia la ciudad de los 15 minutos. 15 minutos, porque cuando estuvieron confinados se les permitía a la gente solo recorrer
en 1 kilómetro, digamos, alrededor de su vivienda, un radio de 1 kilómetro, no más. Por lo tanto, fíjense esta medida, que es una medida caminable, que es una medida agradable de barrio pequeño. Si nosotros pensásemos en una ciudad donde en un radio de 1 kilómetro puedes tener una serie de servicios, también una pequeña clínica, un servicio de salud, educación, comercio variado, la ciudad podría, digamos, respirar de otra manera. Es importante que podamos caminar en ese radio y poder tener ese disfrute, esa acogida de nuestras necesidades caminando, porque de esa manera vamos a empezar a usar los vehículos mucho menos, ¿cierto? Yo creo que la base aquí, y no sé, ahora Mauricio nos dirá, es el poder caminar y circular en bicicleta por la ciudad. Es importantísimo que haya también ciclovías y que se respeten las ciclovías por los vehículos, que tengan su carril diseñado y que sean ciclovías que estén, digamos, que tengan continuidad, porque muchas veces hay ciclovías que duran el largo de 2 cuadras y después desaparecen, eso no te sirve de mucho, ¿no? Entonces hay que pensar la ciudad integralmente para que las ciclovías y los espacios que son caminables tengan continuidad y se puedan caminar. Haya rampas, porque hay personas que tienen otras capacidades, ¿ya? Y que tienen que moverse a lo mejor de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que yo les quiero dejar dicho ahora. Les traía también esta ciudad, que a mí me parece, la pude visitar hace unos años, hace bastantes años ya, que es Copenhague. Les hablé a los alumnos de urbanismo en la última clase, y quería rescatar este plan, el plan de los 5 dedos, que como plan, fíjense que se hizo en el año 47, 1947, pero me parece interesante porque fue dejando una serie de áreas verdes contenidas, articulando distintos sectores dentro de la ciudad. Y en cada uno de estos dedos se pudieron, se pudo articular el centro de Copenhague con partes más alejadas a través de algunas carreteras y de líneas de tren. Entonces eso resulta bastante interesante. Aquí tenemos una foto de uno de estos parques. Y eso les quería decir. Ahí los dejo. Gracias, arquitecta. Interesante ponencia porque justamente como yo fui su alumno, hicimos una investigación, casi tesis diría yo, de los intersticios en Piura. Y me parece interesante porque justo hoy día leí una noticia que que el gobierno de Sullana permítanme leerlo, el alcalde de Sullana, por este incremento de pacientes que estamos viendo en Piura, está anunciando que en el campo ferial que se había dejado de utilizar, que es un sitio yéndose a Sullana, que es una ciudad al norte de Piura, se están volviendo a utilizar. Pues me parece es importante que los espacios que no se están utilizando vuelvan a ser utilizados. Ahora, ¿qué tan importante sería o sea, los estamos utilizando ahora, pero luego después de que pase el COVID, dentro de 3 años, 4 años, ¿van a volverse a dejar de utilizar o no? Ese más o menos sería una pregunta que me acaba de salir escuchando esto de los esqueletos urbanos. Pero muy interesante la ponencia, arquitecta. Mauricio, ¿seguimos contigo? Sí, perfecto, Paula, muy buena la presentación, muchas ideas, muchas provocaciones, de hecho, muy bueno. Gracias, Mauricio. Me gustaría compartir también unas imágenes para provocar también unas discusiones. Me parece que para pensar la ciudad post-pandemia, sería necesario pensar y mirar la ciudad existente hoy, con sus problemas y mirar
pensar si hay oportunidades. Antes de empezar, tengo que pedir disculpas porque mi español está un poco pobre, pero vamos a intentar. Si hay dudas, podemos repetir y intentar hacerme comprender. No hay Bueno, problema. a ver. Esta imagen es algo inconcebible hoy. Esta es una calle comercial en el área central de São Paulo. São Paulo es una ciudad en Brasil con 12 millones de habitantes, en una región metropolitana de 22 millones de personas. Esta es una imagen muy próxima de la Navidad, entonces es una región de un comercio muy vibrante, muy intenso, pero está así ahora. Y los espacios públicos, sin cumplir su función, nos hacen preguntar, pero ¿cómo es la calidad de esos espacios? Miren, la cantidad de personas acá que tienen que compartir el espacio de circulación con los automóviles, y mira cómo este espacio tan importante para la ciudad es dibujado, o de hecho no es dibujado. Pero cuando pensamos las ciudades, hoy tenemos que tener en cuenta que la principal característica de las grandes ciudades del mundo es la desigualdad social. Esta es una imagen de Mumbai, en India, pero la situación no es muy distinta de Joanesburgo, en Sudáfrica, tampoco de Perú, con el Muro de la Vergüenza, y São Paulo, por supuesto. Este no es un fotomontaje, este es un barrio que se llama Morumbi, cerca de una favela, al lado de una favela que se llama Paraisópolis, un nombre irónico, pero esta es la realidad de nuestras ciudades. De hecho, en São Paulo, esta es una situación incomún, es muy rara, porque la pobreza en São Paulo está en las áreas periféricas. Este barrio tiene una mezcla de favela con edificios para familias de altos ingresos. Pero la diferencia de calidad de vida entre las periferias de São Paulo y su área central está muy clara cuando hacemos los mapas de las muertes por COVID-19. En el mapa, no sé si pueden mirar la flecha, los puntos negros acá son las áreas de favelas o grandes conjuntos habitacionales, viviendas para familias de bajos ingresos. Es muy clara la correlación entre la mayor incidencia de muertes, no es la incidencia de COVID-19, son muertes en decorrencia de la COVID. Como las muertes están muy claramente espacializadas en las áreas periféricas y pobres de la ciudad de São Paulo. Entonces, esto es nuestra situación. Ideas para calificación de espacios públicos o de intervención urbana tienen que tener en cuenta dónde están las familias que precisan del Estado y precisan de ayuda. Las muertes en la periferia tienen que ver con muchas cuestiones, en especial porque las familias de bajos ingresos no logran hacer cuarentena. Cuarentena es la palabra correcta. No pueden quedarse en casa. Tienen que ir al banco para sacar el auxilio financiero que el gobierno, muy malo, pero está ofreciendo a la población. Tienen también que trabajar.
tenemos que recordarnos que nosotros podemos trabajar desde nuestras casas. El teletrabajo es un privilegio, porque las personas con bajos ingresos tienen empleos o funciones informales que son servicios presenciales, como limpieza, guarda, otras son meseros, son entregadores, tienen que trabajar. A veces logran utilizar las mascarillas, pero este es un proceso de explicación a la población. El sistema de transporte público no está todavía preparado para esta situación de pandemia. Hay casos como, por ejemplo, en Buenos Aires, que están intentando mostrar cómo mantener distancia para formar fila o para entrar al tren de subte. Esta es una imagen de Houston, en los Estados Unidos, con sillas donde no se puede quedarse para evitar la contaminación, pero no es nuestra realidad. Nuestros ómnibus y nuestros trenes están llenos. Berlín, por ejemplo, ha creado nuevas ciclovías, rutas para bicicletas, medidas de urgência para que haya más espacio para la circulación en medios sostenibles y que para que la población pueda ir a los servicios esenciales en sus barrios con seguridad y conforto. En Colombia, a la izquierda es una imagen de Bogotá y a la derecha una imagen de Cali. También medidas de urgencia para hacer nuevos espacios de circulación están siendo ejecutados. Tenemos espacio para implantar estas ideas. ¿Cómo sería el conflicto con los usuarios de automóvil? Son preguntas que no tenemos todavía respuestas, pero me gustaría pensar cómo tener ciudades más que funcionan mejor para las personas que quieren utilizar transportes activos. Pero hay todavía las familias con altos ingresos que ahora no están indo a sus restaurantes favoritos y aunque pudieran, no irían, no tomarían silla tan cercano de un otro. ¿Cómo estas personas van a vivir sus vidas en la ciudad por unos años, 2 años, quizá, donde la distancia será una cuestión importante? A veces me pregunto si los espacios abiertos van a ganar un nuevo valor para tener encuentros sociales sin miedo de contaminación. Pero, ¿cómo vamos a organizar las disputas por el espacio público? Porque el espacio público va a ganar un gran valor. ¿Cómo las familias de bajos ingresos lograrán seguir disfrutando los espacios públicos que serán mucho más disputados por las familias de más altos ingresos? Una otra duda que tengo a veces es los Central Business Districts, las áreas de concentración de oficinas, ¿van a continuar siendo locales de atracción? Quizá, no sé. Esta es una imagen de San Isidro, en Lima, y me parece que las oficinas muy pronto volverán a recibir sus trabajadores. ¿Cómo serán esses espacios? ¿Y cómo
las empresas van a pensar su localización en las ciudades. La concentración será todavía una cuestión importante para las oficinas. De hecho, todas las veces siempre que hay crisis en las ciudades y hay también opciones nuevas de telecomunicación, los historiadores nos cuentan que la idea de que la ciudad se terminaría, que la importancia de la ciudad estaría, las ciudades no tendrían más importancia. Esta idea aparece, surge como si un nuevo tiempo fuera a empezar. Sin embargo, hemos visto que todas las nuevas tecnologías de telecomunicación, como el telégrafo, o el teléfono, o el internet, todas esas nos hicieron pensar, ¿es el fin de la ciudad? Pero no, porque todas estas formas de telecomunicación exigen grandes infraestructuras y mucho conocimiento técnico para existir. Y siempre las ciudades son los lugares donde este conocimiento y estas infraestructuras son instaladas, porque son caras. Entonces, las posibilidades de teletrabajo o de telecomunicación, cuando pensadas en un contexto de pandemia, nos hacen pensar, bueno, ¿será que las personas van a salir de la ciudad? ¿Existirá un éxodo urbano? Tal vez las familias con altos ingresos puedan vivir en barrios más lejanos, conectados por las telecomunicaciones, y a veces van a la ciudad para hacer una otra cosa que es todavía muy importante en la ciudad, que es el contacto personal para los negocios. Entonces, me parece que tendremos una situación donde muchas personas ricas podrán vivir o no en la ciudad, podrán vivir más lejanos, expandiendo la ciudad, pero los grandes negocios seguirán en los Central Business Districts. Pero, ¿y los pobres? Estar en la ciudad es la única opción para los pobres para que ellos puedan accesar servicios básicos de existencia. Las oportunidades para estudiar, para tener acceso a la salud. Y en los edificios de negocios, de las sedes de las empresas, seguirán en las ciudades y necesitarán de los pobres. Porque hemos visto con los estudios de Saskia Sassen acerca de las global cities, de las ciudades globales, que hay siempre en estas ciudades más gente con ingresos más altos y mucha gente con ingresos muy bajos. Los ingresos medianos no están más en las ciudades globales, están en las ciudades más chicas que tienen más empleos industriales. Entonces, esta coexistencia de control, de la sed de control del sistema productivo mundial, seguirá en las ciudades y seguirá teniendo en sus periferias a las familias más pobres. Me parece que este es el desafío ahora, por supuesto, es un desafío existente, muy claro, muy caracterizado, pero me parece que este desafío se quedará peor, porque estas familias, después de la pandemia, se quedarán más pobres, porque los niveles de empleo estarán muy bajos, pero estas personas, como he dicho en el principio de mi presentación, son las personas que están muriendo. Entonces, esta población estará traumatizada. Traumatizada es una palabra correcta. Traumatizada.
porque muchos de estas comunidades morirán, muchos. Entonces, esta población me parece que desde una perspectiva de la planificación urbana como del diseño urbano, son desafíos muy grandes para nosotros arquitectos, porque las situaciones que ya tenemos estarán peores después de la pandemia. No, me gustaría ser un poco más optimista, pero me parece que ahora tenemos que ser un poco realistas, porque la situación que está mala estará un poco peor para nuestras periferias. Gracias por su atención. Vamos a charlar un poco. Mauricio, interesante ponencia, la verdad. Y justamente la primera foto que pusiste me hizo recordar, creo que es un mercado. Con los chicos estuvimos ahí y recuerdo que Sí. a una amiga se le rompió la sandalia y todo eso, ¿no? Pero me hizo recordar que cuando nosotros fuimos, la sensación que tuvimos de pasar de Brasilia a, bueno, no pasamos directamente a Sao Paulo, pero pasamos a Río de Janeiro, la sensación fue muy distinta, porque si bien es cierto, algunos mencionan que Brasil es una ciudad que por ser diseñada, es una ciudad para los carros, por tener tantas, tener las avenidas, carreteras muy anchas, 4 carriles, etc. Entonces, la sensación que tuvimos en Brasilia fue de una ciudad casi como muerta, que no tenía esa sensación de un ciudadano, que por ejemplo yo si salgo al mercado de mi ciudad de Piura bueno, ahorita no, pero antes salía y escuchaba todo el ruido y bueno, es algo caótico, pero le da esa emoción, le da el alma a la ciudad. Entonces, cuando pasamos a Río, sentimos no sé, fue algo como, no amor, pero fue una sensación que a mí, por lo menos a mí me gustó, porque habían chicas bailando samba, justamente nos mudamos a un hotel donde había un mercado, entonces la sensación fue distinta. Ahora que pasaste de esa a la siguiente donde no había nadie, me hizo pensar de que, o sea, las ciudades, si un ciudadano, si una persona, no, o sea, no es ciudad. Y cómo, o sea, esa foto me hace pensar que ahora las ciudades se pueden llamar ciudades sin no tener el ciudadano en las zonas públicas o no. Porque si bien es cierto, ahora las ciudades, aunque muchos no quieran aceptarlo, se han trasladado a la casa. Porque ya no podemos, trabajamos dentro de la casa, respiramos dentro de la casa, salimos, paseamos, no podemos salir de nuestro entorno de casa. Bueno, mi idea es, en estas situaciones de crisis, cuando pase esto, el proyectista, tanto urbano como proyectual, arquitecto normal, o sea, ¿qué tanta diferencia hay entre el urbanismo y el arquitecto proyectual? Porque ahora, por ejemplo, no hay espacios públicos, no podemos salir, pero estamos dentro de la casa. Es una ciudad dentro de una casa. Entonces, desde su punto de vista, desde su perspectiva y de toda la experiencia que tienen a comparación mía, ¿qué podrían decirme con respecto a esto, no? ¿Paulo empieza? Por favor, Paulo. Mauricio creo que dijo que tú... ¿Está para mí? Perdón. La ciudad sin ciudadanos. De hecho, es muy interesante. La semana pasada tuve que huir de mi casa porque estaba me quedando como loco y me fui a caminar. Me metí la mascarilla y me metí a caminar. Y he visto que la ciudad tenía, de hecho, ciudadanos. Eran los trabajadores de Rappi, de iFood. Entonces, me pareció que desde una perspectiva
perspectiva sociológica, era como si los que estaban disfrutando la ciudad eran, de hecho, personas que no eran de los barrios donde yo estaba, porque estas personas viven en las periferias. Yo vivo en la área central, en el área central. Y en mi caminata he percibido que la ciudad estaba con ellos. Ellos eran los ciudadanos, pero la ciudad no los pertenecía. No sé si perdón, no les pertenecía. Estaban pasando solo por allí, trabajando, intentando ganar algo. Me pareció muy injusto, porque es como nosotros estábamos tranquilos en la casa, pidiendo comida. Ellos estaban en riesgo, aunque disfrutando la ciudad, pero no hay disfrute en esta situación. Entonces, este cambio esta forma de la ciudad que todos los días atrae muchas personas que son de las periferias, y ahora que hay peligro en las calles, seguimos atrayéndolas. Y además de mirar los entregadores con sus bicis o con sus motocicletas, he visto muchos de ellos en sus momentos de pausa, de descanso, sin un espacio para descansar. Tenían que quedarse en plazas sin bancos, sin árboles, sin protección. A veces he visto uno que estaba comiendo algo, como un almuerzo, estaba en la vereda, no en una mesa en la vereda, estaba en la vereda. Entonces, he visto que la ciudad no recibe bien las personas que atrae todos los días para servir a las actividades productivas de la ciudad. Entonces, me parece que estos ciudadanos que están en la ciudad son, de hecho, ciudadanos de segunda clase. No los tratamos bien porque están acá para servir. Y es, una vez más, una característica de nuestra desigualdad. Gracias, perfecto. Sí, ahora también se me ocurren varias preguntas de una ciudad solamente para pobres o una ciudad solamente para ricos. Pero sí comparto en parte su pensamiento. Arquitecta Paula. Sí, yo estoy con Mauricio. Creo que la pandemia no va a disminuir las desigualdades que ya dibujan, que ya grafican la ciudad. Al contrario, como dice él muy bien, ya las está haciendo parece que mayores, ¿no? Cuando debiera ser el momento para que la ciudad parece que, digamos, acogiera a todo el mundo por igual, no lo es, ¿ya? También tengo la misma sensación que tú, Mauricio, que cuando he tenido que salir por algo, efectivamente los que están ahora ocupando el espacio público son personas que tienen que trabajar, que tienen que comer de su trabajo en la calle o que tienen que salir porque están obligados a trabajar, a seguir trabajando. Incluso personas que venden cosas en la calle, comercio informal, sigue estando. Y por supuesto venden casi nada, porque la gente tiene mucho, hasta asco de tocar algo que pueda estar contaminado. Entonces, la verdad que creo que se están intensificando las desigualdades y que vamos a tener que tener muchísimo cuidado para que esto se pueda remediar de alguna manera a futuro, o sea, en cuanto esto termine.
yo creo ahora que yo también lo iba a comentar antes, pero lo voy a decir ahora que, bueno, en el siglo XIX surgió todo esto del urbanismo higienista, ¿ya? En realidad empezó en el siglo en 1850 más o menos, con los tratados de algunos médicos que empezaron a hablar de salud pública. Y yo ahora volvería a retomar eso porque me parece que en ese momento eran sobre todo los ataques de cólera en las ciudades los que se iban sucediendo uno tras otro y obligaron a crear esta disciplina de la salud pública. Y el higienismo, el urbanismo higienista del siglo XIX y de principios del XX retomó todos esos tratados gigantes de médicos europeos, ingleses, austriacos, franceses que escribieron sobre salud pública. Y fíjense, este urbanista de Barcelona, el ingeniero Ildefonso Cerdá, creó calles más anchas, creó calles que incluso tenían distintos carriles, una calzada era para que circularan carros, tirados por caballos en ese tiempo todavía, carros que iban a dar servicio a las viviendas, que eran las calles que estaban más cerca de la vivienda, una parte de en medio, un bandejón central de la calle para que la gente pudiera caminar, y otro carril por aquí también para el paso de las carretas, tal. Y también dejó unas veredas muy anchas donde había árboles. Entonces, bueno, esta ciudad que estaba normada por estos tratados higienistas es la que debiéramos volver a retomar, pienso. Y también te estabas refiriendo a la cuestión de la escala en la arquitectura. Yo creo que la diferencia entre la arquitectura y el urbanismo es una cuestión de escala, al final. Efectivamente, yo creo que, bueno, ahora está la carrera de urbanismo, ¿cierto? Está empezando en varias universidades a formarse la carrera de urbanismo, pero creo que los arquitectos podemos ser buenos urbanistas porque estamos acostumbrados a trabajar con planos, a diseñar, tenemos también algunas asignaturas de sociología, debiéramos tener más para poder justamente atender estos temas que dice Mauricio de las desigualdades. Pero creo que finalmente hay ahí una diferencia de escala que nos permite, ahora la ciudad por supuesto tiene otras miles de complejidades que una vivienda, el interior de una vivienda no las va a tener, ¿cierto? Pero bueno, eso. Me gustaría añadir una idea. Las diferencias de actuación de urbanismo o arquitectura tienen que ver ciertamente con la escala, pero también con el control del proyecto. Porque cuando en un proyecto de arquitectura tiene un cliente, una persona que va a vivir en su habitación o en una empresa que va a hacer, que va a tener su oficina dibujada por el arquitecto. Pero cuando hablamos de urbanismo o de planificación, la cuestión de la participación ciudadana es fundamental. Entonces, no es posible pensar un proyecto de rutas cicloviarias sin hablar con las personas que utilizan bicicletas en su cotidiano. No es posible pensar formas de mejorar los barrios periféricos, las favelas, no importa, sin hablar con las personas y permitir que ellas estén integradas en el proyecto desde el punto inicial. No es una participación ciudadana para mostrar cómo está el proyecto al final, no. Que también se hacen, para cumplir solo con la normativa. Sí. Perfecto, como para cumplir la normativa, no. Y esto no es solo una cuestión de ciudadanía. Yo soy un arquitecto que tengo un compromiso con la calidad social y quiero hacer la participación ciudadana. Pero es importante también para la calidad del proyecto. No es posible hacer un buen proyecto si no se tiene la participación ciudadana desde el principio. Hay que cumplir la normativa, son las leyes, son fundamentales,
pero es importante también para garantizar la calidad del dibujo. Estoy diciendo eso, pero ciertamente no es un proceso fácil. No es. Hay mucha gente que estudia eso muchos años y tiene mucha experiencia y todavía tiene dificultades de hacer las reuniones vecinales, pero es un camino donde no se puede huir de este camino, es el camino. Sí es. Nosotros arquitectos tenemos, como arquitecto puedo criticar los profesionales como yo, nos han enseñado que nuestro dibujo podría salvar el mundo. Y me parece que el modernismo, esto es culpa del modernismo, porque decían que sus espacios podrían generar una nueva sociedad. No, la sociedad tiene que ver con el sistema productivo, la cultura de las personas y el sistema de exploración. Nosotros con nuestro dibujo no vamos a salvar el mundo. Podemos crear espacios con calidad, podemos acercar a las personas, proporcionar vidas con más calidad, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos límites de actuación. Y nuestro dibujo, y por lo tanto nosotros no somos los dueños de la verdad. Tenemos que tener un poco de humildad técnica, porque los técnicos siempre creemos que sabemos las respuestas. En urbanismo, en urbanismo, las respuestas son construidas colectivamente. Es fácil de decir eso, es difícil de hacerlo. Llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo es muy difícil, pero es una preocupación que tenemos que tener siempre. Sí. Ahora, yo estoy en casi un 70% de acuerdo contigo, Mauricio, pero, o sea, ya, hablemos del modernismo, ¿no? Si bien es cierto, la Carta de Atenas y de los 10 grupos, de los CIAM que decían que la ciudad debe estar segmentada en una parte trabajo, en otra parte, eso me parece totalmente malo. Pero si luego, vamos, y justamente lo digo porque un amigo mío, paraguayo, me metió un poco de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, Le Corbusier, en la unidad habitacional de Marsella. Si bien es cierto, no todo, o sea, no todo el modernismo en su totalidad está mal, pero si nos ponemos a pensar en que que estoy mencionando de Le Corbusier, densifica una ciudad, separa la ciudad, quizás con una proporción menor, y si nos ponemos a imaginar que, o sea, ahora, en COVID, no podemos salir, sino la ciudad ha ingresado a mi casa, imaginen, si me puedo imaginar vivir en una área de más o menos, no sé, 50 metros cuadrados, que es poco, con un edificio obviamente bien proyectado, un edificio de que 10 pisos y que tenga un buen espacio público o un espacio en donde puedas interactuar con las otras personas, qué bien sería vivir ahí, pudiendo conversar y entablar la conversación con otros vecinos, ¿no? Que estar saliendo a la ciudad. Ahora, eso es lo que me refiero con Le Corbusier en esta unidad habitacional. En parte yo no estoy defendiendo el modernismo, pero da algunas soluciones que hoy podrían ser útiles, ¿no? Luego mencionaste también algo mencionaste algo de los pobres y ricos, ¿no? ¿Habría ciudad para pobres? ¿Habría ciudad para ricos? ¿Habría construcciones para pobres? ¿Habría arquitectura para ricos y pobres? Yo creo que la arquitectura y el urbanismo, y soy fiel seguidor de que no deben estar desligados. Porque si me pongo a pensar, ¿dónde está mi casa? En una ciudad. ¿Dónde está un departamento habitacional? En una ciudad. ¿Dónde está, no sé, los centros médicos? En una ciudad. Todo está en una ciudad. Entonces, yo creo que tanto el urbanismo como el arquitecto
como arquitectura, no deberían llamarse así, sino debería llamarse uno solo, que es arquitectura. Y es más o menos mi ideología, ¿no? Nada, eso sería qué opinar, pero ¿quién soy yo para criticar a, a Mauricio o Paula, ¿no? Pero es mi punto de vista. Ah, solo un pequeño comentario. Me parece que la idea de las unidades de habitación, como la habitación de Marsella, o la idea de unidades de vizinhança, no sé cómo diría eso, de vecinos, como en Brasilia hay Vecindad, los vecindad, vecinos. unidades de vecindad, como he tratado, Paula, como nesta área de 15 minutos de caminhada, poderíamos ter uma mescla de usos cotidianos. Esta idea está buena y viene no del modernismo. La idea de vecindad es del final del 19, muy fuerte después de la Carta de Atenas. Pero el problema de la Carta de Atenas es la separación de usos en la ciudad. Esto lo que hemos visto desde el final de los 70 es que las ciudades que son más sostenibles en variadas dimensiones son las que tienen alta densidad y mezcla de usos. De hecho, si viviéramos en una unidad de habitación de Marsella, las áreas comunales no serían utilizadas en la pandemia. Porque, por ejemplo, no puedo ir al gimnasio que hay en mi edificio, porque no puedo encontrar ni los vecinos. De hecho, otra cuestión del urbanismo modernista, es que estaban muy animados, muy con el automóvil. Era la creación, es como, imagínate si hoy tuviéramos un carro que volase, estaríamos como locos pensando cómo sería la ciudad con esta nueva tecnología. Entonces, y ellos tenían esta cuestión sanitaria muy clara. Las alternativas de la ciudad modernista, las ciudades utópicas, incluso las propuestas de Le Corbusier, eran como una respuesta a las ciudades con problemas de cólera, problemas de fiebre. Entonces, la búsqueda por grandes áreas públicas, grandes áreas verdes, insolación, era una respuesta quizá exagerada, pero era la respuesta. Ahora, como tenemos muchos problemas ambientales de emisión de carbono, estamos respondendo e intentando fomentar los transportes activos, la bicicleta, la caminada. Entonces, son las respuestas que cada momento damos. Me parece que hay un urbanista portugués que se llama Nuno Portas. Él ha dicho que el urbanismo trata en su historia de responder a las crisis que el capitalismo crea. Entonces, por el principio, las estaban contaminadas con las industrias, las primeras industrias. Después, ahora tenemos los problemas ambientales. El urbanismo tiene que responder a esas cuestiones. Muchas gracias, Mauricio. Hay algunas preguntas, Gustavo. Sí, justamente ¿Te parece? la estaba leyendo. La señorita María de Seminario pregunta: el uso de transporte público es una de las opciones más económicas y permite reducir la contaminación de emisión de gases. Sin embargo, la aglomeración de gente en ellos propicia el contagio de enfermedades. Saliendo de esta pandemia, aún siendo vulnerables por la recuperación del COVID, ¿creen que debería normarse el uso de bicicletas o andar en pie?
¿Y qué opinan del automóvil? Si bien es una opción más factible para evitar el contagio, su uso innecesario contribuye a esta contaminación. Yo a Marielle sí le quería, ya la había medio leído la pregunta, yo la verdad que creo que el automóvil privado, el auto, hizo bastante daño a la ciudad, ¿ya? No es que esté a favor de volver a la carreta tirada por tracción animal, pero pienso que el vehículo y la exageración de vehículos, porque hay familias que no se contentan con tener un vehículo y poderlo compartir, sino que cada uno de los miembros de la familia que ya están en edad de conducir tiene su vehículo, ¿no? Entonces, pienso que el vehículo sumado a las ansias, a las ambiciones de tener, que tienen una porción de la población, le está haciendo muchísimo daño a la ciudad. Yo verdaderamente sí que regularía para tener usos peatonales, incluso para tener zonas dentro de la ciudad con restricción vehicular, obviamente que pudieran acceder ambulancias, que pudieran acceder los residentes de las viviendas que viven, pero hay que ir dejando sectores de la ciudad libres de vehículos. Y eso hace que en esos barrios debas tener, como decía antes, una variedad de comercios, de servicios, para que la gente pueda caminar y acceder caminando a dar respuesta a las necesidades que tiene. Entonces sí que creo que es muy, muy importante volver la ciudad más peatonal. Es importantísimo. Mauricio, ¿algo que decir? Sí. Sí, es que estoy perfectamente con Paula y tengo una utopía con eso, porque a veces pienso que estas iniciativas serían emergenciales. Entonces, durante la pandemia, tendríamos las áreas con restricciones al automóvil. Y pienso que quizá las familias perciban que la ciudad está mejor con menos carros, con menos automóviles. Y quizá después de la pandemia, el normal antiguo no vuelve. Podríamos tener barrios con más personas caminando, más personas en bicicletas. Pero es una utopía, porque aunque utopías existen para que buscámoslas. Pero creo que el rol del automóvil, en especial su estatus social, llevará un tiempo para que se va. Tener un automóvil es todavía un símbolo de poder económico. Entonces, las personas sienten que quieren volver a manejar para mostrar su poder económico. Pero mi utopía es esa. No, por favor, fíjate, Mauricio, que por ejemplo hay ciudades, si la ciudad tiene un buen transporte público, realmente de calidad. En Madrid, por ejemplo, hay buses que el bus cuando va a bajar la gente hace así y se baja de tal manera que tú no tienes que dar un tremendo salto para llegar a la vereda. Cuando hay una persona con silla de rueda, el bus saca una escalera metal, una rampa, y la persona puede bajar en su sillita. Bueno, aparte de tener una red de metro completísima. Entonces, cuando la gente vea que realmente el vehículo no lo necesita, la gente va a dejar de usarlo. En Madrid ya la gente, yo conozco muchas familias que no tienen vehículo, no usan taxi, metro o bus y pueden vivir perfectamente. Entonces, se trata, eso sí, de dar transporte de calidad. Perfecto. Un desafío que tenemos es que para tener transporte público de calidad es fundamental tener densidades medianas o altas. Las ciudades latinoamericanas son predominantemente dispersas, Sí. grandes distancias con baja densidad. Entonces, es un problema de que no solo
hace falta elementos de integración del territorio, pero el territorio también es difícil de ser integrado, porque para mantener un sistema de buses con intervalos de 15 minutos, hay que tener una demanda por transporte que los barrios con baja densidad no tienen, y barrios que son solo viviendas. No hay otros servicios, entonces Claro. hay lo que nosotros llamamos pendularidad. Entonces, todos los días, desde la periferia hasta el centro, va la gente y al fin del día vuelven a sus barrios. Este padrón de desplazamiento es muy caro para tener transporte público. Entonces, es un desafío porque las bajas densidades no permiten un buen servicio de transporte público, pero un servicio de transporte público malo hace con que la gente quiera tener carro. Entonces, y menos Exacto. gente utiliza el transporte público porque no es confiable. Exacto. La manera con que hemos construido las ciudades y las periferias es un desafío muy difícil de enfrentar. Así es. Hay una persona llamando, no sé cómo, no sé cómo decir eso. Alzar la mano. Sí. ¿Cómo se dice? Alzar la mano. Alzar la mano. Sí. Estoy aprendiendo mucho. Tenemos, al parecer, nuestra amiga Marial es un poquito preguntona y tenemos otra. En vista de la mejora de la calidad medioambiental a nivel mundial debido a la cuarentena, ¿creen que sería conveniente proponer algunas pautas futuras o alguna pausa? Pausas. Sí, pausa. En la actividad humana y dejar de ser el caso por y cada cuánto tiempo? No, yo eso creo que no. Eso no se puede hacer. A la gente no le puedes impedir vivir. Eso no hay gobierno que lo pueda hacer. Proponer pausas en la actividad humana, yo creo que es imposible. Salvo ahora que se ha dado esto, ¿no? Pero que ¿cuánta gente ha muerto? O sea, yo tengo mi suegro falleció en Madrid de coronavirus. O sea, ha sido tremendo para muchas familias, ¿no? Pero proponer pausas en la actividad humana, a la gente no la puedes impedir vivir, tener hijos, salir a cenar, vivir, enamorarse, crecer. No puedes. Eso no se puede hacer. No estamos logrando bajar la emisión de carbono. Mira las oposiciones políticas a limitación a la emisión de carbono, a los acuerdos internacionales quebrados, deshechos. Entonces, el sistema productivo donde estamos, el capitalismo, solo puede existir si seguir creciendo. No se puede proponer una pausa en el sistema, porque el planeta, de hecho, es de los dueños de los medios de producción. Entonces, las naciones y los gobiernos existen para que la actividad productiva tenga apoyo. Entonces, el Estado nunca va a se oponer a la actividad productiva. Va a intentar restringirla para que siga, para que no destruya la posibilidad de reproducción del sistema. Exacto, pero fíjate tú que a lo mejor el propio medio ambiente termina haciendo, bueno, a lo mejor Mariale, la pregunta de ella iba a eso, ¿no? Más que lo propongamos nosotros mismos, nuestros gobiernos no lo van a hacer, porque como dices tú muy bien, lo que impera es el neoliberalismo, y el neoliberalismo vive de esto, ¿no? Pero a lo mejor el mismo medio ambiente, o sea, a lo mejor, no sé si siendo negativos o positivos, a lo mejor van a venir más de estas pestes. Se dice que el siglo XXI va a ser un siglo de pandemias. A lo mejor van a venir
otras nuevas pestes que ya al final nos van a hacer tener que cambiar el chip y buscar nuevas vías de organización y políticas. Muy bien, espero se haya entendido para nuestra amiga Mariale. Ahora, Cristian Alejandro Valdivieso hace la pregunta. Debido a la migración de la gente de la capital hacia sus regiones de origen por el COVID-19, ¿consideran que después de esta pandemia los gobiernos se enfoquen en una descentralización del desarrollo urbano, modernizando no solo la capital, sino sus ciudades satélites? Yo quería comentar algo. Miren, yo creo que en realidad efectivamente habría que pensar que los gobiernos tienen que ser capaces de operar descentralizadamente, de reforzar la red de ciudades intermedias. Las ciudades intermedias en el Perú son ciudades muy ricas, digamos que tienen recursos, que tienen un capital humano bien potente y que están despegando mucho. Son ciudades, estamos hablando de entre 300.000, 400.000, menos de 500.000 habitantes, ¿cierto? Y son ciudades donde se da un dinamismo, se da vida, lo que decía Mauricio, se da una vitalidad urbana, hay superposición de usos. Estas son las ciudades que hay que, digamos, apoyar con programas, con políticas, con medidas para que sigan mejorando. Esta cuestión que Paula habla de red de ciudades, en general, el concepto de redes de ciudades tiene que ver con una estrategia de desarrollo económico de un país. Las ciudades son la base de apoyo de la economía de un país. En el caso de Brasil, siento que no tenemos, de hecho, una estrategia de desarrollo en general. No tenemos estrategia. No tenemos estrategias de crecimiento. No sé cómo está Perú, si tiene un gobierno más atento a las cuestiones de desarrollo, pero acá no tenemos una estrategia de país. Tenemos una red urbana muy fuerte, pero no tenemos un proyecto de desarrollo hace unos años. Entonces, sí, fortalecer una red de ciudades es fundamental para que las ciudades grandes existentes también no estén grandes demasiado grandes. Pero para eso hay que existir una estrategia teniendo en vista un proyecto de país. No tengo eso hoy en mi país. Y una estrategia territorial. Perfecto. De crear redes Sí. de ciudades, incluso con un transporte de calidad entre esas ciudades intermedias. Eso Sí, sería fantástico. Sí. Y tú, perdone, yo también le voy a preguntar a Mauricio, ¿a qué crees que se debe que en tu país no haya esa voluntad política para hacer esto? Me parece que es una fase del neoliberalismo en Brasil. Las funciones del Estado están muy flacas. Entonces, la planificación es una función estatal. Y el neoliberalismo tiene como base la idea de que el Estado tiene que estar muy pequeño porque el mercado va a autorregularse, como si un niño pudiera regularse sin sus padres. Pero esta es la base del neoliberalismo, es la libertad de iniciativas y la disminución del Estado como promovedor de desarrollo. Perdón, no sé si está correcto. Sí. Entonces, me parece que la ascensión del neoliberalismo, que está acá desde el final de los 90, tiene como base esta disminución del Estado y de sus funciones de coordinación incluso. Sí.
Bueno, eso pasa en Chile también, ¿ah? Puf, ¿por qué te crees que se ha dado el estallido social? La gente está harta. Sí. Interesante. Ahora pasemos a otra pregunta de Adriana Adriansen. Respecto al tema de transporte, quería hacer un comentario. Creo que también puede pasar que las personas pueden tomar la postura de utilizar sus transportes privados por temor a contagiarse de alguna enfermedad, como el COVID, ya que en el transporte público hay más riesgo. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. En este tiempo de excepción, es un tiempo, un periodo de excepción. Entonces, la vida cotidiana es otra ahora. Por supuesto. Es absolutamente entendible que la gente quiera circular en sus vehículos privados ahora. Sí, ¿No? Ahora sabemos que esto tiene un fin. Esto va a durar unos meses más. Ya están pensando, ya hay países que han dado pasos agigantados en la vacuna, ¿cierto? Entonces, eso es entendible por ahora, pero nosotros estamos pensando en una ciudad post pandemia que debe ser más caminable, con más áreas verdes, con veredas más anchas, ¿cierto? porque de hecho, estas veredas más amplias, rutas y vías para bicicletas, no es solo una cuestión de permitir desplazamientos más sostenibles, es una cuestión de justicia en la destinación del espacio público. La cantidad de espacio público que está hoy destinada a los automóviles, al transporte privado, es demasiado grande. Hay que recordar que un automóvil ocupa 25 metros cuadrados si estuviera parqueado. Para circular lleva el dobro. Entonces, son espacios públicos pagos con dinero público. La pavimentación no es cara. La señalización, la operación del tráfico. Entonces, hay una injusticia en la destinación de los espacios de circulación que tenemos que estar atentos porque destinar más espacios para veredas, para bicicletas y para carriles de transporte público es una forma de democratizar el espacio público de circulación. Es una de las injusticias en la ciudad, porque los que tienen carro tienen más plata, entonces pueden tener más ciudades para ellos. No, eso no es justo, no es democrático en la gestión del espacio público. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Yo justamente he encontrado una incoherencia en mi pensar, más o menos. Para ustedes, la ciudad tendría que ser diseñada o, o que la ciudad crezca tal cual. Porque si ponemos ejemplos, así porque sí, por ejemplo, Brasilia, como les mencioné, es una ciudad que fue diseñada, pero que no tiene vida. Entonces, si luego venimos incluso a Piura, es una ciudad que ha crecido horizontalmente y que está creciendo tanto para el norte como para el sur, y quizás para no, sí, norte y sur. Eh, Tiene vida. Entonces, entramos en esa incoherencia de que si diseñamos ciudades, eh, van a ser útiles tanto para pobres y ricos, o simplemente dejamos que crezcan y que cada uno vaya, no sé, construyendo en su pedazo, en su metro cuadrado. ¿Qué opinan al respecto? Perdón, estaba hablando de Brasilia, pero he perdido algo, perdón. Sí, lo que pasa es que la pregunta es, para ustedes, ¿las ciudades deben ser diseñadas por un arquitecto o urbanista o que tienen que dejar de crecer tal cual, por la ciudad? Que la ciudad crezca así naturalmente por los ciudadanos. Bueno, Brasilia es uno de los 4 casos que tenemos en Brasil de ciudad dibujada. Las otras son Goiânia, Belo Horizonte, Palmas.
pero Brasilia fue un experimento del urbanismo modernista. Entonces, no podemos tomarla como el ejemplo de ciudad dibujada. Es un experimento. De hecho, la regla, entonces, si Brasilia es la excepción, la regla en Latinoamérica es una ciudad que no es dibujada, que es construida por el desarrollo inmobiliario. Los economistas dicen que los ganos en convertir una tierra rural en una tierra urbana es el más grande gano que se puede tener. No hay investimiento, industria, nada que pueda dar más ganos que esta conversión. Entonces, el padrón de desarrollo urbano que hemos visto es este. Se expande la ciudad con un dibujo desconectado, sin mezcla de usos. Entonces, hay que dibujar la ciudad. Pero hoy, el desafío para arquitectos no es dibujar la expansión de las ciudades, sino dibujar la densificación de la ciudad, la ocupación, los intersticios que Paula ha dicho. Dibujar con espacios públicos, pero también con espacios, nuevas viviendas, con nuevas densidades. Entonces, aprovechar las áreas ya urbanizadas para que el desarrollo no ocurra para fuera, sino al dentro. Este es el desafío. No es crear nuevas ciudades o nuevas expansiones. El desafío es volver a la ciudad. Y volver con una distribución justa de los espacios. Por ejemplo, en Nueva York, en Manhattan, este proceso de desarrollo para adentro ocurre desde el final de los 80. Entonces, barrios como Soho, Meatpacking District, otros barrios que eran áreas intraurbanas, pero sin desarrollo, sin muchas viviendas, volvieron áreas elitizadas, en procesos de gentrificación muy dañosos. Entonces, este es un desafío para arquitectos. Vamos a dibujar una vuelta a la ciudad, pero que sea una vuelta sin segregación, sin incremento de la injusticia en el acceso a la ciudad. Yo quería comentar algo. Efectivamente, la ciudad latinoamericana crece, crece en su mayor parte de una manera informal. Lima tiene un 70% de crecimiento a cargo de pueblos jóvenes o con informalidad, ¿cierto? Y muchas ciudades, Santiago de Chile, que también es una ciudad muy grande, también tiene toda una periferia de informalidad, que eso se ha ido formando. Sin embargo, yo creo que el planeamiento, como dice Mauricio, el planeamiento por un lado debe regular esta regeneración urbana de espacios interiores, eso por un lado, pero también debe regular que esas periferias que se han originado de un modo informal tengan un orden, porque tú puedes erradicar, digamos, suena fuerte, y no es una cosa que la hagan mucho los gobiernos porque es impopular, pero muchas veces las personas se asientan en terrenos que no son habitables, son lechos de ríos, son terrenos desmoronables, y tiene que venir el aparato de la planificación a regular eso y a decir a las personas, tú no debes vivir aquí, te vamos a dar cerca, pero en un lugar que sí se adapta para que puedas vivir una vivienda en condiciones, ¿cierto? Entonces, yo este ejercicio lo hice en Valparaíso, y fui estudiando, porque Valparaíso tiene esa impronta de ciudad espontánea, que se originó porque la gente se empezó a ir poblando los cerros y fueron construyendo los cerros.
pero lo cierto es que Valparaíso tiene su primer plan regulador es del año 41. Es un plan regulador, digamos, pronto, ¿no? Es un plan regulador joven. Y fíjate tú que eso permitió que esos asentamientos que parece que son espontáneos fueran medio regulados, así, porque si tú te fijas, las calles tienen un diseño, hay escaleras, hay una infraestructura, eso no se fue dando solo, eso los habitantes no lo fueron construyendo solos, fueron acompañados por una acción estatal. Yo lo fui estudiando casi año por año desde el plano de 1870 aproximadamente, y hay momentos en los cuales la ciudad sí que se construye más informalmente, pero hay otros momentos en que van a la par la informalidad o espontaneidad y el Estado, y hay otros momentos que son netamente estatales. Entonces es bien curioso, pero esa es una pregunta, es la pregunta del millón, es una pregunta muy interesante. Y da para mucho. Muchas gracias, Arquitecto. Creo que tenemos una última pregunta de Cintia. ¿La forma en cómo se diseñan las calles de las urbanizaciones influyen en el comportamiento de las personas? Y yo le agregaría cómo. Sí, seguro que sí. Porque si imaginemos, de hecho, las acciones estatales son señales a la población. Por ejemplo, acá en São Paulo, por muchos años, grandes inversiones ocurrieron en nuevas avenidas, puentes, túneles. Este es un señal que para la población diciendo, mira, solo vales si tienen un automóvil. Y de hecho, la ciudad resultante de estas inversiones es una ciudad que no atrae los peatones, no es agradable. No hay árboles, no hay espacio, no hay tiendas para mirar, porque enquanto caminas, hay que intentar un día caminar en una cuadra solo con un muro o cuadras con tiendas. El tiempo psicológico es muy importante para nosotros pequeños humanos. Somos seres muy frágiles. Caminar a lo largo de un muro con un día caliente, un día de sol, no es agradable. Entonces, la forma lleva en sí su función. Entonces, si es imposible no dibujar un espacio hostil a lo pedestre y decir a las personas, no, hay que caminar. No, el dibujo tiene que llevar su función. Si una ciudad es construida para los automóviles, no es agradable, no es adecuada a otras formas de desplazamiento. Sí. Estoy de acuerdo. Es una buena pregunta, Cintia, la que has hecho. Como dice Mauricio, la ciudad debe estar diseñada para que sea agradable, para que sea amable, para que sea amistosa, ¿no?, al peatón. Y no todas lo son, porque lamentablemente o se privilegia el vehículo o se privilegia la rapidez de desplazamientos en buses grandes, y eso también, el bus también tiene un tamaño, como decía Mauricio, si el vehículo tiene un tamaño de 25 metros cuadrados, el bus, imagínate. Entonces, la ciudad debe ser pensada y diseñada y planificada para poder ser caminable. Es muy, muy importante esos muros ciegos, esos tremendos equipamientos como cementerios en el medio de la ciudad o regimientos que generan unas circulaciones enormes. Eso no, digamos,
no resulta amable, ¿cierto? No es agradable caminar también en una ciudad donde no hay un urbanismo bioclimático. Si la ciudad tiene sol, necesitamos sombra, necesitamos espacios públicos con árboles que nos provean de sombra y que refresquen el aire. Son cosas que parecen así fáciles, pero que no se hacen. No se hacen porque conllevan un mínimo esfuerzo y un técnico que las piense y que lo defina, y bueno, y al final a lo mejor algunos recursos extras para llevarlas a cabo. Pero pienso que deben hacerse. Es fundamental que además los ciudadanos peleemos por esto, por tener ciudades amables. Estamos en nuestro derecho, tenemos que demandarlo. Sí. Y es importante recordar que y a veces es un riesgo que tenemos, no es decir que el automóvil privado es malo, caminar es bueno. No, no se trata, no somos niños para vivir entre dos mundos. La cuestión es, hay un desbalance, un desequilibrio en la destinación de los espacios de la ciudad. Hay un concepto que se llama calles completas, complete streets. Hay muchos manuales en organizaciones de fomento a transportes sostenibles que muestran cómo es posible dibujar una calle que tenga espacio para que planifique formas de compartir el espacio de circulación. Entonces, vamos a tener espacios para las bicicletas, los peatones, los automóviles, los buses. No es posible que no vamos a intentar buscar el equilibrio. Las formas de dibujo están acá para que las utilicemos y construyamos una ciudad un poco más democrática en la destinación de sus espacios que son públicos. Son públicos, por lo tanto, pertenecen a todos y son pagos por todos. Por lo tanto, todos tienen derecho de disfrutarlo de la forma que pueden o que quieran. Entonces, si yo quiero utilizar mi bicicleta o si quiero utilizar mi automóvil, no hay problema. Pero vamos a compartir el espacio. Creo que es eso. Si quieren buscar, hay muchas referencias de Complete Streets Guides, Complete Streets Manual, calles completas. Es una cosa muy interesante para los estudiantes de arquitectura que pueden pensar el dibujo urbano, el diseño urbano, desde esta escala de las calles. Así es. Tenemos unas 3 preguntas, bueno, 2 comentarios y una última pregunta. Bueno, Clara Hidrogo Cubas dice, creo que nunca acaban de solucionar todos los problemas del país porque, por ejemplo, ya han aperturado los restaurantes, tiendas de ropa vía delivery, pero los vendedores de los mercados de ropa y comida son los más perjudicados porque no cuentan con este servicio como los restaurantes y tiendas que están en la ciudad grande. Tampoco se ha solucionado la educación en pueblos rurales. ¿Qué opinan al respecto del comentario de Clara? Sí, siempre existirán nuevos problemas a enfrentar. La cuestión que me inquieta es cómo estamos respondiendo a las cuestiones de hoy. ¿Las respuestas son democráticas o las respuestas mantienen las desigualdades? Por ejemplo, he mostrado una imagen de las personas en Brasil en una cola en el banco para buscar un auxilio financiero del gobierno. Llevamos casi 5 semanas para ofrecer este auxilio, esta ayuda
a la población. 5 semanas. Los trabajadores informales, si no trabajan un día, no tienen dinero para pagar la comida de la familia. Entonces, la respuesta de ofrecer una ayuda financiera está muy buena, pero ¿cómo esta política fue ejecutada? 5 semanas? Me parece que el hambre no puede esperar 6 semanas. Entonces, los problemas existirán y siempre nos colocarán nuevos desafíos. ¿Cómo vamos a responderlos? Y de hecho, ¿cómo las respuestas muestran nuestras ideas, nuestros conceptos? Me parece que si ayudar las familias con problemas sin dinero fuera un problema fundamental en la concepción del gobierno, nos llevarían 6 semanas, 5 semanas para ofrecer ese auxilio. Sería una cosa de urgencia, de emergencia, de hecho. Entonces, hay que percibir, las respuestas pueden no ser buenas. A veces no logramos tocar el problema correctamente. Pero ¿cómo esta respuesta muestra cosas de nuestras ideas sobre la ciudad? Este es un punto de atención. Yo también creo que la economía es un factor importante en la ciudad. La ciudad es, bueno, como se decía en la Edad Media, ¿no? La ciudad nos hará libres. Ahora la ciudad nos provee de un trabajo, de educación y finalmente de oportunidades de intercambio, de comercio y de poder ir prosperando, ¿cierto? Y pienso lo mismo, que se viene una recesión que va a ser bastante complicada y vamos a tener que ayudarnos entre todos, o sea, todo este tema de las redes de solidaridad, que parece así un poco utópico, yo creo que vamos a tener que abrirnos a participar, a ser más solidarios, a ayudarnos entre todos y a inventar incluso nuevas formas de trabajo, porque, bueno, como dice Mauricio, los gobiernos están... no todos lo están haciendo muy bien y están preocupados de resolver con mucha lentitud cosas que debieran ser más urgentes, ¿no? que son del día a día. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos que ir cambiando el chip y estar preparados para cuando esto termine y podamos, bueno, ya mismo, si podemos participar en redes de solidaridad, hacerlo, porque es lo que podemos hacer. Sí, y justamente una pregunta que va con el tema que hace nuestro amigo José Mario Remigio, es: ¿el arquitecto debe asumir un papel político para poder aplicar toda la teoría urbanística? ¿O de qué manera se puede hacer que los políticos y la misma sociedad exijan los espacios urbanos? ¿Qué rol tendría aquí el arquitecto o urbanista? Una pregunta difícil. El rol. Bueno, los arquitectos tienen que saber que tienen una función social. No somos profesionales solo de la belleza, de la creación, del arte, no, o de la técnica, o de las innovaciones tecnológicas, innovaciones de materiales. Somos también eso, pero el arquitecto tiene que tener clareza de su función social. Y no es que por tener visión social voy a trabajar en las favelas. No es una conexión sencilla como eso. Mi actuación en general, no importa lo que yo haga, soy un actor social que tengo que, por ejemplo, con mis amigos, tengo que presentarles las cuestiones de sustentabilidad.
tengo que indicar que la cuestión habitacional, la segregación espacial, es una clave de comprensión de las ciudades contemporáneas. Tengo que ser y actuar compromisado con estas cuestiones. Entonces, no es solo en la actuación profesional, pero nuestro conocimiento de relaciones espaciales, relaciones territoriales y la cuestión de vivienda son parte fundamental de nuestra formación y no podemos estar alienados de eso. Yo pienso que hay instancias de participación ciudadana que nosotros como arquitectos tenemos que asumir. Está, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos. Podemos participar a través de nuestras delegaciones zonales en las actividades que tiene nuestro propio gremio, ¿cierto? Pero luego hay otra serie de actividades que podemos ir resolviendo. Hay juntas de vecinos que los mismos vecinos se han ido formando en cuestiones que son de su propio interés, como por ejemplo huertos urbanos y cosas que ellos ven que van a necesitar. Y podemos también participar con esas juntas de vecinos como pequeños asesores, colaborándoles, etc. Entonces, efectivamente hay una responsabilidad social que tenemos que asumir y que no, a ver, y por no agrandar el tema, que no tenemos que ser capaces de asumir toda junta, no nos tenemos que sobrecargar con todos los problemas del mundo, con que vayamos aportando paso a paso en lo que nos creamos capaces de asumir, yo creo que con eso está bien. Y concuerdo con ustedes, arquitectos, e incluso creo que más que la propia universidad que nos enseña y todo, depende más de uno mismo para poder desenvolverse en su ciudad. Por ejemplo, y voy a citar a Paraguay otra vez, y los alumnos de la Universidad Nacional de Asunción, estando en taller 6, que sería ciclo sexto, plantearon un sistema de hospitalización, digámoslo así, en intersticios urbanos. Y no solamente en intersticios, sino por ejemplo, en escuelas, en zonas que tengan campo, o sea, bastante capacidad, bastante área, como lo son los coliseos, etc. Entonces me parece genial que desde ese punto ya hayan participado de este tipo de proyectos, ¿no? Incluso ya Paraguay, como tengo entendido, no tiene tantos contagiados. Entonces también se debe mucho a esta participación, porque incluso el gobierno ha cogido esos proyectos que diseñaron los alumnos para ponerlos en práctica. Entonces me parece genial que se pongan las pilas, ¿no? Y bueno, en Perú, a pesar de todo lo que se ha hecho, el gobierno no actúa, ¿no? Y quiero rescatar también el aporte de NEFMA, que es un grupo de chicos que justamente lanzaron lanzaron un proyecto de hospitalización a la sociedad, y que a mi parecer, a mi juicio crítico, me parece interesante, porque desde elementos como los andamios, que se utilizan solamente para las construcciones, pudieron aportar desde ese punto. Entonces creo que no depende más de la universidad ni de tu entorno, sino depende de uno mismo. Y cerrando la noche, el comentario de nuestro amigo Julio Hernández dice: siento que la ciudad post-pandemia no será la misma, si bien es cierto, debe darse importancia al espacio peatonal y espacio público, pero la convivencia tal vez no sea la misma. Las relaciones entre personas debería ser un factor a tomarse en cuenta para un próximo diseño, y de qué forma abordarlo, ¿no?
qué opinan al respecto más se va por el tema de diseño de ciudades, que me parece muy bien, pero creo que depende mucho de las personas en cómo se adueñan de los espacios. Mauricio, Paula. Mira, no sé qué va a pasar, porque creo que hasta la vacuna, esta distancia, la convivencia será muy perjudicada. Pero después de la vacuna, me parece que las personas estarán locas para encontrarse, para estar en... Mis amigos están esperando 3 carnavales después de la vacuna. Y yo estaré con ellos, porque estamos, sí, percebemos cómo gostamos de estar con las personas, ya sabíamos eso, pero ahora duele. Entonces, me parece que los espacios públicos, los lugares de encuentro después de la vacuna, van a ganar una importancia muy grande. No sé cuándo tendremos vacuna, pero me parece que es un camino factible, ¿no? Me parece que no es una opción imposible. Entonces, creo que tendremos un tiempo raro de distancia, pero después de eso, no creo que vamos a olvidar cómo era bueno estar juntos. No. Vamos Claro. a recordar cómo era increíble y queremos eso. Entonces, Así es. me parece, no sé qué Paula piensa. No, yo pienso que el traspaso a la vida pública, a las calles, se va a ir dando gradualmente, como he visto que se ha podido dar en España, ¿no? Que empieza con horarios, salen, por ejemplo, los adultos mayores tienen un horario en la mañana para salir a pasear y otro en la tarde temprano. Los adultos más jóvenes tienen también muy, muy temprano en la mañana y luego en la noche y pueden salir a dar vueltas. Yo creo que la vuelta a las calles obviamente va a ser gradual, entonces ya cuando podamos ocupar plenamente el espacio público vamos a ser de nuevo los mismos y estamos deseando encontrarnos, tocarnos, saludarnos. Somos países donde es muy importante la piel, o sea, eso no creo que lo vayamos a perder para nada. De todas maneras, la reflexión que hace Julio está muy bien, se agradece, ¿no? Y yo también concuerdo con ustedes, porque terminada la cuarentena no sé cómo voy a hablarle a mis amigos, si lo voy a tocar o no. Incluso también ya estamos organizando fiestas de aquí a fin de año, etc. Pero sí, Claro. me parece muy importante el ámbito humano. Y creo que no se debe perder nunca, tanto así seas economista, constructor, médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho más si eres arquitecto, ¿no? Por Y supuesto. bueno, pues siendo las 9:22 en Perú, Paula, Mauricio, quería agradecerles por su espacio, por su tiempo, por su comprensión también. Esperamos no haber caído tan espesos en estar hablándoles para que sean nuestros ponentes. Y en nombre de todo el Perú, incluyendo el Club de Crítica, muchas gracias por eso. Ha sido una ponencia muy interesante, un conversatorio muy, muy lleno de contenido que me echó pensar. Y si a veces no daba ningún comentario era porque, o sea, me impactó tanto que no sabía qué decir, porque es la primera vez que lo he escuchado. Y pues vamos a seguir reflexionando y espero que los demás y los ponentes presentes hayan también disfrutado de este conversatorio y que no es más que un incentivo de parte nuestra para que se hagan cosas dentro de la ciudad, porque ninguna institución educativa o cualquier otra va a hacer algo, porque vivimos hoy en día en un sistema un poco egocéntrico. Entonces creo que desde pequeñas cosas que hagamos cada uno de nosotros, podemos aportar mucho a la ciudad, ¿no? Incluso se pueden reunir. Ya hemos tenido la conferencia desde Chile,
Estamos conectados ahora, Piura, Chile, Brasil, entonces creo que eso no se debe perder nunca y pues hago un llamado a que cada uno participe de eso, ¿no? Y que sea muy importante el ámbito del ser humano dentro de arquitectura y urbanismo, ¿no? Pero nuevamente, ¿quién soy yo para llamarlos y para juzgarlos, criticarlos? Mauricio, Paula, muchas gracias. No sé si tienen una última cosa que decir. Yo solo despedirme, la verdad, darles las gracias. Me ha encantado conocerte, Mauricio, y me ha encantado compartir con todos ustedes. Muchos de ustedes han sido alumnos míos. Quiero motivarlos. Bueno, yo espero que estos debates sirvan para motivarlos y para que, aunque no sigan luego carrera de urbanistas, que es una carrera difícil también, pero sí que se sientan, digamos, motivados desde su propio quehacer profesional, el que les toque, hacer suyos los problemas de las ciudades. En la ciudad donde vivan siempre hay problemas y yo creo que como ciudadanos y como profesionales podemos hacernos cargo de buscar soluciones. Ya solo cuando usamos una ciudad vamos tomando decisiones que van incidiendo en cómo esa ciudad va a dar respuesta a nuestros gustos por la movilidad, a nuestros gustos por estar en un sitio y no en otro. Entonces, yo creo que esas decisiones, si uno las toma así a conciencia, yo creo que pueden mejorar la ciudad, ¿por qué no? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento conocerla, Paula, conocerte, Gustavo. Muchas gracias. Perdón por eventuales dificultades de comprensión de la lengua, pero intentamos acá. Y suerte a los estudiantes y fuerza en su misión, porque organizar espacios es la profesión de los arquitectos. No importa si es una región, una ciudad o una habitación. Entonces, en esta tarea de organizar los espacios, tenemos que estar atentos a los desafíos y a la gente que estará en estos espacios, con los compromisos con el medio ambiente y el futuro. Entonces, creo que discutan con sus amigos, hablen y tengan la ciudad como un objeto cotidiano de discusión. Muchas gracias. Buenas noches.